Hoy es 4 de febrero. 27 años han transcurrido desde que aquel joven teniente coronel, comandante, y aquel grupo de hombres tuvieron la osadía, muchas veces calificada de quijotesca, de darle forma y liderazgo a lo que había ocurrido 3 años antes, en 1989. Tuvieron la osadía de dar no un paso, sino miles de pasos al frente, para que aquel pueblo que comenzó la batalla contra el neoliberalismo en 1989, el 27 de febrero, tuviera rostro, liderazgo y proyecto. Recuerden ustedes que en 1989 el pueblo fue reprimido brutalmente, no por la policía solamente, sino por el propio ejército. No fue con gases lacrimógenos, no fue solo con perdigones y una cosa que existía antes, que ya no existe en nuestra fuerza pública, que se llama peinilla, que era una especie de látigo con el que le pegaban a la gente para retirarla, sino con balas de la República, balas de aquellas antiguas fuerzas armadas que estaban subordinadas a la burguesía, y es decir, a Washington, y que se habían convertido, con sus excepciones siempre, pero en su concepción y en su doctrina militar, en una especie de ejército de ocupación. Y afortunadamente, aquel hombre hizo un contacto con el pueblo de manera inmediata. Cuando los venezolanos y venezolanas vieron a aquel señor con su uniforme, con su brazalete tricolor, con su gorra roja, asumir la responsabilidad de una derrota militar, cosa que en aquel entonces hasta los presidentes, cuando negociaban y entregaban la soberanía del país, reconociendo incluso la deuda externa de los privados como pública, decían que la banca los había engañado. Nadie asumía responsabilidad ninguna, y Hugo Chávez la asumió plenamente. Y dijo: el responsable aquí es quien les habla, el comandante Hugo Chávez. Y después planteó aquella idea luminosa del por ahora. Le dio el ámbito, el marco temporal a lo que estaba ocurriendo desde entonces. Y nos dio a entender que aquella era la primera de muchas batallas por ganar, por dar y por ganar. Y luego lo dijo claramente: Venezuela tendrá que encaminarse hacia un destino mejor. Y allí el pueblo entró en contacto amoroso con ese líder. Eso fue el 4 de febrero. 1989 tuvo rostro y liderazgo el 4 de febrero, y a los pocos días, en esos días fue carnaval, imposible recordar exactamente cuándo, 2 semanas después, 3 semanas después, los que fueron a caminar por los próceres en Caracas, que es muy común, o por el Boulevard de Sabana Grande, o en cualquier ciudad de Venezuela, veían a los niños, a las niñas, a los carajitos, como le decimos nosotros, no disfrazados, sino uniformados, de Hugo Chávez. Porque sus padres, las familias, la Venezuela familia había entrado en un contacto amoroso y definitivo con Hugo Chávez. Decía el comandante Chávez, y hoy lo recordaba nuestro embajador en Austria, Jesse Chacón, que al imperio no hay que subestimarlo, pero tampoco hay que temerle, porque quien emprende un proceso de transformación se enfrentará inevitablemente con el imperio norteamericano. Y eso es lo que hemos vivido con mayor o menor intensidad a lo largo de estos años. Y estamos en un momento de intensidad alta, donde el gobierno y la élite dominante de Estados Unidos, como se ha dicho, no están detrás
del golpe de Estado contra el presidente Maduro están delante, están dando las órdenes, y no son órdenes clandestinas, no son órdenes que le dan simplemente a Julio Borges, traidor, cuando va a la Casa Blanca y se reúne con Pence y con Bolton y le dicen qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Y él lo transmite aquí a esta gente que ha pretendido darle un golpe de Estado al presidente, y es lo que se hace. Le dictan las órdenes. No, lo hacen abiertamente, en los medios de comunicación también. Lo hacen por las redes sociales. Ayer el presidente triste de Estados Unidos, Donald Trump, impresentable, un producto, digamos, que la fábrica del capitalismo generó este producto, que es la expresión, la encarnación del capitalismo mismo. Donald Trump es así, déspota, racista, supremacista, discriminador, arrogante, prepotente, no le importan los demás. Lo que él es la expresión del capitalismo. Solo que hasta Trump lo habían mantenido algunas formas, habían mantenido alguna comunicación verbal distinta, diplomática, mientras hacían lo mismo por debajo. Porque aquí el problema no es Trump, el problema es el sistema de Estados Unidos. Trump pasará y el imperialismo, si no lo derrotamos a tiempo, continuará. Ayer el señor Trump decía en una entrevista, una vez más, dos cosas fundamentales. Una, que efectivamente el presidente Nicolás Maduro había pedido, no una, sino varias veces, eso lo agrego yo, pero él dice una vez, reunión directa con el presidente Donald Trump. No solo cuando viajó a Nueva York, lo ha hecho por distintas vías, a través de presidentes amigos, a través de contactos en el Congreso de Estados Unidos, por distintas vías. Y él reconoce que él se negó a esa posibilidad. Ahí queda algo, un mensaje, ¿no? Hay quien quiere hablar, dialogar, hacer diplomacia política, y hay quien quiere la guerra. Y luego le pregunta la periodista norteamericana, señor Trump, ¿usted descarta el uso de la fuerza militar en Venezuela? Y él dijo claramente, no, no lo descarto. Es el imperialismo actuando, ha sacado todas sus fauces y garras que muchos hace 5 o 6 años decían, no, el imperialismo no existe, esos son cuentos de Chávez y de estos líderes de izquierda y de los partidos comunistas e izquierdistas en el mundo, eso es mentira. Es algo positivo que el imperialismo haya sacado las garras como las ha sacado contra Venezuela, porque incluso algunos voceros y dirigentes de la izquierda en el mundo han dado pasos al frente para apoyar la democracia, para apoyar la institucionalidad legítima en Venezuela, para apoyar a la revolución bolivariana en Venezuela. Se dejaron de timideces y dieron los pasos al frente. Y esto vuelve a reagruparnos, nos vuelve a reagrupar. Y como decía el presidente Maduro ayer en la entrevista que le dio al periodista español, Jordi Évole, alguien tenía que plantársele a Donald Trump. Alguien tiene que decirle las verdades a Donald Trump. Y así como le correspondió a Bolívar ser ese alguien hace 200 años y le correspondió a Chávez ser ese alguien desde 1992 en adelante, le corresponde hoy a Nicolás Maduro, le corresponde hoy al pueblo venezolano plantarse firme ante Donald Trump y decirle, no, Trump, aquí en este país tú no vas a hacer lo que te dé la gana. Y fíjense, hoy apenas amanecimos, una seguidilla de pronunciamientos de Europa. Déjenme decirles que no nos sorprendió. Déjenme decirles que no nos afecta en lo absoluto, porque estaba cantado. Era nosotros, en el argot del béisbol, decimos, esa jugada estaba cantada. Es decir, que antes que ocurriera sabíamos que iba a ocurrir. Porque el plan de los gringos y los europeos que se han puesto a la cola de Trump estaba ya anunciado desde que decidieron
desconocer los resultados de las elecciones meses antes de que se realizaran las elecciones del 20 de mayo. Estaba el plan ya activado hace un año, si no me equivoco, un 6-7 de febrero, cuando la delegación del diálogo de la oposición venezolana llegó a Santo Domingo para firmar el acuerdo político de paz y se negaron a firmarla al último momento. Allí activaron el plan. Y tenían que transcurrir estos meses y darse estos fenómenos políticos, las elecciones, la toma de posesión, para ellos activar el plan de intervención. Como decía este señor prófugo, violador de derechos humanos en los años 80, 90, Ledesma, él lo viene diciendo, intervención humanitaria. Eso no lo inventó él, ese es el guión de los gringos. Y ese es el guión que Europa hoy sigue. Ojalá que Europa reflexione, ojalá. El presidente Maduro y sus equipos de diplomacia bolivariana de paz han hecho lo posible y más allá para que Europa escuche, para que Europa no quede tan mal ante la historia. Como dicen en España, los países europeos están haciendo seguidilla a Estados Unidos en este momento, porque no es Estados Unidos, es a la élite gobernante y es particularmente a Donald Trump, a John Bolton, a Mike Pence, a Mike Pompeo y a todos esos, bueno, los llaman halcones, pero no hay un animal que se parezca. Tal vez en las películas de terror habrá algún monstruo, alguna bestia que se parezca a lo que son, lo que es el imperialismo norteamericano. A nosotros el único reconocimiento que nos interesa es el reconocimiento del pueblo venezolano. Es el reconocimiento de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los adultos mayores, de la patria venezolana. Y es el reconocimiento también solidario de los pueblos del mundo. Es el reconocimiento solidario de quienes hoy se expresan en todas las ciudades del mundo, en algunas que ni nos imaginábamos. En estos días nos mandaron hasta fotos de Seúl, en la República de Corea, de manifestaciones, pero las hemos visto en Londres, las hemos visto en Washington, las hemos visto en Nueva York, las hemos visto en París, en Roma, en distintos países y capitales de África, de Asia y América Latina y el Caribe. Los europeos, como los gringos, han dado pasos en falso. No nos perturba, no nos distrae, porque nosotros sabemos quién es el que está tomando las decisiones. Y nuestro foco, nuestro tiempo y nuestros esfuerzos estarán destinados a impedir que el imperialismo, que el gobierno de Donald Trump ose hollar el sagrado suelo de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso hemos llamado al pueblo entero. Y ustedes, queridos hermanos, que han venido del mundo, hay más de 60 invitados internacionales, vamos a darle un aplauso a ustedes por haber venido el día de hoy. Intelectuales, pensadores, luchadores, que están hoy aquí para brindarnos sus luces. Les agradecemos su presencia hoy, porque son ustedes canales para la verdad. El presidente Chávez lo ha dicho, lo dijo muchas veces. El presidente Chávez siempre le dijo a la oposición venezolana, entiendan que hay un proceso histórico, que hay un movimiento histórico, que esto no es un artificio. Y el presidente Maduro lo ha dicho todos estos días, nosotros no somos producto del marketing político, ni de una asesoría, no somos producto de un grupo corporativo que decidió lanzarse a la arena política con un partido político. No, no, no. Nosotros somos producto de una realidad concreta, histórica, arraigada en las profundidades del pueblo venezolano. Nosotros somos de verdad, pero una verdad que es casi imposible transmitirla por los medios de comunicación del capitalismo.
Ustedes paseen por las calles de Caracas, hoy, mañana, que van a estar aquí, paseen libremente por las calles de Caracas y vean la verdad de Venezuela. Ahora, ustedes ven CNN, BBC, NBC, Euronews, TVE, todas esas, y van a ver es un país en guerra, un país en confrontación. Hemos recibido ataques, la guerra más fuerte en este momento es la guerra psicológica, mediática, y muchos compatriotas se angustian. Tenemos que mantener la calma, tenemos que mantenernos serenos. Aquí hay un mando, aquí hay una estrategia clara, y aquí ese militar que surgió el 4 de febrero con aquel uniforme, aquel brazalete y aquel corazón abierto, forjó a una generación de militares del pueblo. Aquí hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que no permitirá jamás que osen intervenir por ninguna vía en Venezuela. Entonces lo que quieren es desesperar, quieren que la gente crea que está ocurriendo, pero como ya lo hemos vivido tantas veces. Ustedes recuerdan el 11 de abril, todos los canales de televisión decían que Chávez había renunciado. Leyeron la renuncia de Chávez y el pueblo ya estaba en Miraflores diciendo devuélvanos a Chávez, Chávez no renunció. Recuerden, y después salió el entonces fiscal general, nuestro embajador en Italia, Isaías Rodríguez, con valentía y con coraje, convocó, fíjense lo que hizo, convocó a los medios de comunicación. Él dijo, la única manera es que yo les diga, porque si no, no me van a transmitir, la única manera es que yo los convoque para decirles que voy a desconocer a Chávez. Y los convocó, y cuando salieron al aire dijo, aquí se ha dado un golpe de Estado, Chávez no ha renunciado, el presidente está secuestrado. En ese momento lo sacaron del aire inmediatamente, en Venezuela y en el mundo. Una guerra tremenda. Pero aquí hay un pueblo, como dijo Hugo Chávez, y con esto termino, porque queremos más bien escucharlos a ustedes. Aquí enfrente estamos en la casa Antonio José de Sucre, la casa, la llaman la Casa Amarilla. Fue la casa de gobierno del capitán general colonial muchos años. Fue casa de gobierno de presidentes de Venezuela muchos años también. Y luego ha sido la sede de la Cancillería. Y hoy es la sede de la Cancillería y de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí enfrente está una tribuna antiimperialista para que ustedes también puedan compartir con el pueblo directamente y dar sus mensajes. Nosotros estamos empeñados en cumplir con esta Constitución. Este es nuestro mandato. Al presidente Maduro lo eligieron 6, casi 7 millones de venezolanos. Pero es que además en esas elecciones participaron casi 10 millones de venezolanos que también todos tienen que respetar, tienen que ser respetados porque expresaron su voluntad. Y no fueron más, porque creo que habría que analizar si alguna vez ha habido unas elecciones tan boicoteadas, tan saboteadas, tan perturbadas por elementos internos y elementos externos. Desde enero del año 2018 salió un subsecretario estadounidense de apellido Sullivan a decir, si se les ocurre hacer elecciones acordadas en el diálogo, Estados Unidos desconocerá los resultados de las elecciones. ¿Cuándo se ha visto eso? Entonces nosotros no vamos a permitir que nos tutelen desde afuera. No vamos a permitir que se imponga ningún grupo en Venezuela subordinado a los Estados Unidos. Nosotros le hemos dicho a nuestros compatriotas que no simpatizan con la revolución bolivariana y tienen todo el derecho a hacerlo porque estamos en plena democracia, pero que aman a su patria y que aman a sus hijos y que aman esta tierra que pisamos y estas montañas y estos ríos y estos mares y estos llanos. Les hemos dicho que esta no es una agresión contra el presidente Maduro, no es una agresión contra el PSV o la revolución bolivariana, esto es una agresión contra toda Venezuela, contra la patria venezolana. Y todos tenemos que dar pasos al frente, independientemente de cómo votemos o cómo pensemos en el momento de la política en Venezuela, tenemos que estar firmes. Nosotros no podemos permitir, como vimos en las manifestaciones de la oposición, que también marchó libremente, como siempre ha hecho, cuántas
manifestaciones no ha hecho aquí la oposición venezolana? Ya perdemos la cuenta. Pero que haya figuras de la Estatua de la Libertad con la bandera de Venezuela pintadas, por Dios, por lo más sagrado. Que pongan en el backing, que es esto que se pone detrás de las personas que intervienen en la tarima principal, la bandera de los Estados Unidos. Que se vistan de Capitán América, por Dios, ¿qué clase de alienación es esa? Nosotros, este pueblo es bolivariano, este pueblo está profundamente identificado con sus raíces históricas. No jueguen con los símbolos. Están fuera de ranking, hay que decirlo así. Este grupito de la oposición con este proyecto estará muy apoyado por los Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, y eso le da cierta capacidad de acción, muy limitada, pero le da cierta capacidad de acción. Si no tuvieran el apoyo de Washington, no serían nada, nadie. Pero están fuera de ranking. Este pueblo está muy elevado en la historia para estar compitiendo con lo que conocemos en Venezuela como los pitiyanquis del siglo XXI. Ojalá, y con esto cierro, que la oposición venezolana rectifique. Entre ellos hay muchas contradicciones y diferencias, pero ¿cómo les cuesta a los que no coinciden con que Washington sea el que maneje los hilos de la marioneta, cómo les cuesta pronunciarse en contra? ¿Qué miedo les da? Qué triste. Pero les hacemos un llamado a toda la oposición, desde el señor diputado Guaidó hasta los partidos más pequeños de la oposición venezolana, todos, para que rectifiquen. No engañemos a nadie, siempre ha habido diálogo entre nosotros. Si yo marco un número ahorita, bueno, si me están viendo en vivo quizás no, pero en otro momento marco un número y me atienden, gente cercana a los que están dando el golpe de Estado hoy en día. Jorge Rodríguez prácticamente a diario, varias veces al día, tiene contacto. En diciembre estuvimos a punto de lograr un acuerdo para que la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente convivieran, que era retomando el acuerdo de Santo Domingo, para reactivar la directiva de la Asamblea Nacional. El propio señor Guaidó se reunió con Wilmar Castro Soteldo, con Freddy Bernal y luego con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y sigue habiendo comunicación. Está bien, a ustedes no quieren, quedan muy mal ante los gringos si se sientan en una mesa en Venezuela sin facilitadores, sin gente de afuera. Ahí nos están dando Uruguay, México, el CARICOM. Yo quiero a estos países, a los 14 países del CARICOM, a Uruguay y a México, hacerles un reconocimiento sincero, desde el corazón, porque, como dijo el presidente Néstor Kirchner en Mar del Plata, aquí hay de Argentina, ¿verdad, Marco? Varios de Argentina. El presidente Néstor Kirchner, con Bush ahí enfrente y con varios gobiernos de derecha en Mar del Plata, cuando liquidamos el ALCA 2005, presidente Néstor Kirchner dijo: aquí no nos vengan a patotear. Y eso es lo que han logrado gobiernos dignos como México, Uruguay y el CARICOM, que son más dignos que cualquiera en el mundo. No se dejaron patotear, pero fíjense cómo Europa sí se dejó patotear. Y bueno, luego hay también una convocatoria en el propio Montevideo. Una es el 6, que es esta, con estos países que les digo, y luego se incorpora algo que llaman el grupo de contacto, que la Unión Europea ha ido conformando. Bienvenido también. Cualquier iniciativa que sirva para que la oposición cese en su sedición y se sienten civilizadamente. ¿Cuántas salidas no hay aquí? ¿Cuántas posibilidades de acuerdo no hay en esta Constitución? Si esta Constitución es tan poderosa y tan rica que la leemos 1000 veces y 1000 veces nos falta todavía por leerlas para comprenderla en toda su envergadura y en toda su magnitud. Sean valientes, siéntense. Está bien, en Montevideo, en México, no sé,
en Canberra, donde ustedes quieran. Vamos a reunirnos y vamos a demostrarle a los venezolanos que hacemos política con P mayúscula y con todas las letras de esa palabra en mayúscula y que respetamos al pueblo venezolano. Dejémonos de espectáculos. Así que bueno, ojalá que esos procesos sirvan, porque no tienen que convencernos a nosotros, señores presidentes de Uruguay, de México, primeros ministros del CARICOM, señores que vienen al Grupo de Contacto Europeo. A nosotros no nos tienen que convencer que hay que dialogar, porque nosotros somos diálogo permanente. Lo que hizo el comandante Chávez después del golpe de Estado del 11 de abril, el 14 de abril, fue llegar al Palacio de Miraflores, repuesto allí por su pueblo y por el pueblo en uniforme, con un crucifijo y con la Constitución en la mano, llamando al diálogo y llamando a la amnistía y pidiendo perdón si él tenía que pedir perdón por algo. Siempre ha sido el método de la revolución bolivariana. Y no hay otro método en democracia. No hay otro método en democracia. De manera que, agradeciéndole su presencia, queridos compañeros, compañeras del mundo que han venido, y vienen pronto muchos más, a una asamblea que va a haber hacia la Asamblea Internacional de los Pueblos, en febrero, después del 22 de febrero. Hoy, a 27 años del 4 de febrero, está más vivo que nunca aquella esperanza, porque Hugo Chávez no nos dibujó la luz al final de un túnel. No, Hugo Chávez nos dijo, miren, aquí hay un camino abierto, tiene 1000 peligros y 1000 obstáculos, hay espinas, hay baches, hay acechanzas de animales salvajes del imperialismo, pero este es el camino. Nos lo habían ocultado, aquí está el camino. Chávez nos enseñó ese camino y es el camino que estamos transitando, y el camino que hemos transitado, y el camino que vamos a transitar, y verán ustedes en los próximos años una Venezuela absolutamente libre, independiente y soberana. Muchas gracias, compatriotas de la humanidad, compatriotas del mundo. Muchas gracias por estar aquí.